La captura del ex sacerdote Mauricio Víquez a raíz del uso de redes sociales descubre que el uso de estos dispositivos, de estos aparatos, de esta red nos hace localizables. Pero ¿cómo es que funciona esto? Y además, ¿cuáles fueron, los errores que cometió este ex sacerdote para ser capturado? Hoy tenemos al analista digital Esteban Mora en la Casa de Giros. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, don Esteban. Y nos explica un poco cómo es que funciona esto de la geolocalización. Don Esteban, ¿cómo es que el usar una red social me hace visible o localizable? ¿Qué es lo que interfiere ahí para que esto suceda? Lo primero que tenemos que entender es que la privacidad no existe, ya hoy en día no existe. Los celulares están escuchándonos tiempo completo, inclusive el micrófono está siendo intervenido por el celular. Las redes sociales utilizan el micrófono, utilizan todos los datos para moldear la publicidad que nos van a mostrar, porque nosotros tenemos que tener claro que cuando un producto es gratuito es porque nosotros somos el producto. Y usualmente las redes sociales son gratuitas porque nosotros somos el producto y están vendiendo nuestros datos de comportamiento. Entonces, aunque nosotros vemos mucha información de un montón de gente, ellos están capturando adicionalmente un montón de información que los ayudan a definir patrones de comportamiento. La geolocalización es uno de los tantos datos que ellos tienen y fue uno de los datos que traicionó al ex sacerdote Víquez. Ahora, cuando hablamos de ese rastreo, de esa huella que vamos dejando, ¿cómo es que se analiza esa huella? ¿Cómo es que se rastrea? Porque, ¿verdad? Uno siente que como que todo está en el aire. ¿Cómo se llega a ese rastro? En este caso, el ex sacerdote comete varios errores logísticos y tecnológicos. Él cambia nada más su nombre, o sea, cambia la fotografía y cambia su nombre, abre una cuenta nueva, pero no cambia su comportamiento. Se publica de los mismos temas, publica de la misma forma, no cambia su forma de escribir e inclusive hace referencia a un familiar que se le muere justamente un día donde los demás familiares hacen referencia a él. Entonces como que todos los datos empezaban a conectar, se puso en evidencia. Aparte de eso, él estaba utilizando un celular para escribir, que en este caso, si uno desea pasar desapercibido, no es la mejor herramienta para hacerlo. Entonces, fue muy fácil para que alguien detectara que había cierta similitud en el comportamiento de esta cuenta nueva con la cuenta anterior, alertaron a los oficiales, a la policía en este caso, y ahí es donde las redes sociales están en la obligación de abrir cierto tipo de datos para que puedan eventualmente hacer una investigación. Con la dirección IP, ya ellos nada más tienen que recurrir a las distintas telefónicas para que sea por geolocalización directamente el GPS o por triangulación de radiobases logren ubicar la zona donde estaba ese teléfono celular. El mejor estilo de las películas, suena todo exactamente. Eso, ahora, don Esteban, consulta, por ejemplo, con lo que usted me describe, él cometió muchos errores, pero por ejemplo, si yo sencillamente tengo una aplicación activa en mi teléfono, ya eso me hace localizable. Completamente vulnerable. O sea, sin necesidad de postear nada, solo porque tenerla en mi teléfono. Exacto, de hecho hay muchos casos y uno de ellos es, no sé si se acuerda, la discusión que hubo con Huawei y el gobierno de los Estados Unidos, porque no se ha demostrado, pero sí existe cierta duda de que habían ciertas aplicaciones que pueden estar enviando datos de vuelta para hacer análisis. Y es que los teléfonos son tan poderosos y capturan tantos datos y son tan útiles que están llegando a centros para su procesamiento y análisis. Ellos tienen que conocernos. En teoría, ellos moldean nuestra realidad y eso es muy grave, porque entonces nos van metiendo en pequeñas cajitas de resonancia donde nos van diciendo qué es lo que a nosotros nos interesa y todo empieza desde el celular. Ahora, hablando de eso, yo tengo aquí mi teléfono y tengo N cantidad de aplicaciones. Pero ¿cómo es que este aparatito y esas aplicaciones generan esa triangulación para que la gente sepa dónde estoy? Porque tal vez no nos queda tan claro, don Mauricio, ¿cómo es que funciona, don Esteban, perdón? Ok, todos los celulares tienen un GPS activo, que es el mismo GPS que se utiliza cuando uno utiliza Waze o cuando alguien va a hacer un check-in en algún lugar, digamos, estoy aquí comiéndome algo. Ese es el GPS, eso es increíblemente preciso. Ahora, ¿y si yo lo apago, por ejemplo? No hay ningún problema porque la radiobase a la que estás conectada te puede dar una ubicación que tal vez no es tan precisa como el GPS, pero te puede decir en esta zona, en esta cuadra, está. ¿Y cómo logran esa triangulación? ¿Qué es lo que se utiliza para Por la ubicar? distancia que hay entre la ubicación del celular y la torre.
entonces es muy La sencillo torre de ubicarla. celular, la que me da la señal, entonces. Exactamente, entonces no es tan preciso como por utilizar Waze y guiarse en una carretera, Ok. pero sí me permite ubicar a una persona en un punto específico. Cuando hablamos de esas torres, son las torres estas Exactamente, las grandotas. radiobases pintadas de blanco y rojo que no se encuentran en la calle, esas son, Esas son. exactamente, pero la distancia que hay entre el celular y la torre me da más Es o la menos que me determina. la posición. O sea, Exactamente. nada de no poner, y yo pensé que con solo el GPS que No. lo quitaba ya O sea, dejaba ahí de ser usted rastreada. apaga el GPS y lo que Ajá. quita es precisión, pero ubicación jamás la Siempre pierde. van. Ok, ahora, ¿hay alguna manera de pasar completamente desapercibida? Si tengo un Sí, celular en la o mano, sea, ¿verdad? si tienen celulares Basado en considerablemente, ese hecho. con un celular es considerablemente más difícil porque hay que intervenir todas las conexiones posibles, entonces hay que utilizar un servicio que se llama como un VPN, que es una red privada virtual. En el caso del celular, como te digo, es más difícil. En el caso de una computadora es ligeramente más fácil porque uno instala un navegador, que fue el error que cometió este sacerdote que no lo utilizó, ¿verdad? Hay navegadores que van haciendo saltos en distintas computadoras a distintos puntos del mundo. Entonces, 5 minutos estás en México, al siguiente 5 minutos estás en Irlanda, después estás en Rusia, después en África, y así va confundiendo los rastreos. Hay distintos servicios, hay algunos más rígidos donde sí no guardan ni siquiera un rastro de por dónde se dio ese salto, otros sí lo dan, pero ya cuando uno llega a ese nivel es cuando sí uno empieza a, digamos, a pasar debajo del radar. Es prácticamente imposible, pero se le complica muchísimo a las autoridades Es darle más cacería a difícil. uno. Sí, se confunde al... Exactamente, o sea, es como ir apareciendo en distintos lugares, entonces ya no hay una ubicación específica. Sí, sí, estoy en México, pero a los 5 minutos aparezco en África. Exactamente. ¿Dónde estoy? Exactamente. Ahora, el check-in, por ejemplo, algo tan básico como esto, nos hace también vulnerables. Exactamente, o sea, si el check-in es algo que nos pone en evidencia a todos, o sea, es algo que uno, de hecho, ni siquiera debería hacer por razones de privacidad. O cuando uno hace una publicación, no poner el lugar donde está. Y es una cosa muy básica de seguridad. Y si alguien me etiqueta, por ejemplo, ni siquiera soy yo. O sea, dependiendo de la publicación, de vez en cuando hay que inclusive eliminar la etiqueta. Pero, como te digo, es súper difícil hoy en día pasar desapercibido en una red social. Aunque no estés en ella, alguien te va a etiquetar. Aunque yo no tenga ni Facebook, ni Ninguna, Instagram, o sea, ni nada. la privacidad prácticamente no existe hoy en día. Si vos tenés un teléfono celular, tienes que estar consciente de que tu privacidad fue completamente violada y hay Es una nula. empresa, sea Apple, sea Google o los que distribuyen las aplicaciones que están conociéndote más de lo que vos estás imaginando. O sea, todos somos localizables, todos somos No vulnerables solo, en este o sea, aspecto. no solo localizables, sino que también somos manipulables. Y objeto de análisis Exacto. también. En la medida que nosotros entreguemos más datos a una red, más fácil es para ellos generar el contenido correcto que nos guste y nos moldeen en alguna dirección. Es realmente peligroso. Bueno, don Esteban, muchas gracias. Voy a ir a dejar el teléfono Hay que guardado apagar un de una ratito, vez. voy a apagarlo. Le agradecemos muchísimo su Un tiempo placer. y su explicación. Gracias por acompañarnos en Gracias. esta mañana. Pati.